Amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis 37. Génesis 37. Génesis 37, vamos a leer del 13 al 28. Dije Génesis 37 del 13 al 28, ¿verdad? Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo. Y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle, y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y en cobramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas. Perdón, ¿dónde me quedé? Y no sea, perdón, 27. Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y lo trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. Gracias por hablarnos. Gracias porque siempre tú estás presente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, vemos un episodio de la Biblia que fue muy duro. Yo creo que nadie quisiera pasar por esto que pasó José, porque a José le tocó que enfrentar la envidia de sus hermanos. Y sucede que José había soñado y soñaba que habían dice aquí en el 5: y soñó José un sueño y le contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oye, este sueño que he soñado, aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Entonces, eso fue primero con ellos, ¿verdad? Y después incluía a los padres. Entonces, viene José y tiene que enfrentar la vida de sus hermanos. Podríamos, que José fue probablemente imprudente con respecto a sus sueños.
tal vez por su inmadurez. Tenía 17 años y tal vez sí lo que yo podría observar es que no lo hacía con una mala intención. No era un mal corazón, no era aquel corazón dañado y aquel corazón perverso que quería venir y hacer un problema ante sus hermanos. No, sino que él queriendo hacer partícipe a sus hermanos y contarles, miren, fíjense que pasó esto y esto, ¿verdad? Pero entendemos que nada se escapa de Dios y eso es lo importante, nada se puede escapar de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que sucedió en la vida de José fue necesario para cumplir los propósitos de Dios. Sus hermanos obviamente no tenían el entendimiento para interpretar los sueños de Josué, ni tampoco José en ese tiempo, ni tampoco ellos llegaron a pensar en un momento que iba a haber escasez en la tierra, ni llegaron a pensar en un momento que José podía llegar a estar, era imposible, ¿sí? Porque para empezar estamos hablando de que él era un israelita. Y entonces, ¿quién se iba a imaginar que en Egipto iba a haber alimento y no en la demás parte de la tierra? Ahora, ¿quién se podía imaginar que un israelita podía llegar a estar detrás o abajo de un faraón? Yo creo que nadie. Entonces, son cosas que no sucedían en este momento, son cosas que sucedieron después, pero son cosas que no se entendieron en este momento. Pues sí, porque nadie entendía. Es como que dijéramos de que el día de mañana conocemos a alguien que viene ahí, ¿verdad? Y el día de mañana, y no sabemos si el día de mañana está. ¿Quién se va a imaginar que alguien, perdón, va a estar como después del presidente de esta nación, ¿verdad? Cualquiera puede decir, pero si etcétera. Entonces viene alguien y dice algo y cualquiera puede decir, no hombre, está loco. Pero en este caso sus hermanos tuvieron envidia de todas las cosas que había sucedido. Entonces, cuando habla de envidia la Biblia, habla de que eran celosos, pero en el mal sentido. Sí, porque pues, se puede ser celoso, así como decía Pablo, y así es lo que nos invita a ser Pablo, celosos, pero para las cosas de Dios, en las cosas en las cuales si vamos a hacer algo para Dios, lo vamos a hacer bien. Si vamos a estar haciendo algo, pues lo vamos a hacer y no vamos a hacer como los demás. Eso sí, está bien. Pero ya el celo ya sea en una relación carnal, etcétera, y todo lo demás, es destructivo, es un problema. Pero en este caso, dice que eran celosos en el mal sentido. Y este celo de qué habla, o esa envidia de la que habla la palabra, es como cuando alguien se enoja intensamente, cuando alguien se enrojece intensamente. ¿Sí? Cuando vemos a alguien de que está furioso, a ese grado llegaron sus hermanos a tratarlo. Sí, a ese punto de desesperarse. Imaginémonos, eran 10 contra 1. Porque Benjamín todavía llegó a ser menor, pues. Entonces José tenía 10 hermanos que los 10 le tenían envidia. Otra cosa que estaba en contra de José, y es que José era menor que todos estos. Estos ya eran hombres, ya estaban formados, etc. Entonces, aquí vemos el proceso de disparidad, es decir, 1 contra 10. Porque aquí no fue que salió uno de ellos que yo quiero a mi hermano. No. Aquí dice que los 10 le tuvieron envidia. Es decir, los 10 llegaron a molestarse. Si las cosas que puede hacer una persona envidiosa, no digamos 10. Entonces, la Biblia menciona que Israel lo amaba más que a todos. Eso dice la palabra. Dice que Jacob lo amaba más que a todos. ¿Qué culpa tenía José de que su padre lo amara a él? Bueno, no solo el hecho de que lo tuvo en la vejez, porque entre el hombre tiene más madurez, su amor va cambiando y es diferente, es distinto. No es lo mismo que alguien sea padre a los 20 años
que alguien sea padre a los 30, que alguien venga a ser padre a los 40. Es muy diferente. Entonces cualquiera puede decir, es que, pues sí, a mí me tuvo a los 20, entonces yo veo que ama más a mi hermano menor, porque no, es porque ya hubo una madurez, es diferente. Y no es, en el caso de los padres, no estoy diciendo que ame más a uno, pero la Biblia dice que sí. Ahora, veamos por qué el hecho de que dice que la Biblia amó más a José que a sus otros hermanos. No quiere decir que Israel no amaba a sus hijos, pero era el primer hijo que tenía con la mujer que amaba. El primer hijo esperó 10 hijos, es decir, tuvo 10 hijos antes, hasta que tuvo el primer hijo con la mujer que él había amado, de la cual él se había enamorado. Había trabajado por Raquel 14 años. Es decir, solo para estar con ella, solo para ser su esposa, Jacob esperó 14 años. Si no hubiera amado a Raquel, se hubiera quedado con Lea. Pero vemos a este hombre que esperó, es decir, dijo, bueno, 14 años, otros 7 años más, dijo, cuando le metieron a Lea. Y que bueno, no es el tema, pero eso de que no me di cuenta de que era Lea, porque estaba embriagado, porque era de noche, bueno, no sé. La voz tenía que haber sido algo diferente, etcétera. Bueno, la cosa es que vemos aquí que sí amaba. Jacob estaba enamorado de Raquel y viene y trabaja 7 años más. Entonces, había trabajado por Raquel 14 años. 14 años. ¿Sí? No sé si en algún momento llegó a amar a Lea. No sé. Pero que amaba a Raquel, sí la amaba. Y hasta en su vejez le había dado un hijo. Le había dado, ¿cómo se llama? Habían tenido problemas para que Raquel le diera un hijo. Entonces, los hermanos de José no podían entender esto. No entendían por qué su padre, no entendían por qué Israel, no entendían por qué Jacob actuaba de esta manera. Entonces, no es que a ellos no los amara. No, claro, tenía que tener amor si eran sus hijos, pues. No, pero el punto es de que Jacob, bueno, aquí ya el Señor ya lo llama Israel, le vamos a decir a él. Israel había pasado ya por muchas cosas. Y después en su vejez, y ya cuando el Señor ya lo había descoyuntado, y ya cuando había pasado todas estas cosas, etcétera, ya cuando estaba estable, cuando había un montón de cosas, viene Dios y le da el hijo con la mujer que él había amado. Era el primer hijo. Me imagino que sus primeros 7 años que trabajó por Raquel, ¿sí? Él en esos 7 años se imaginó, me voy a casar con esta mujer, la amo, estoy enamorado, vamos a tener hijos. ¿Sí? Porque si un hombre no se casa, si no se casa enamorado y tampoco se casa pensando en que quiere tener familia, dudo mucho yo que tenga amor, que se case por estar enamorado. Entonces, de seguro, ¿cuántas veces había soñado con tener un hijo con Raquel? O ¿cuántas veces soñó que este José hubiera sido su primer hijo? Pero no se dio. Y entonces se dieron un montón de cosas en las cuales sus hermanos no entendían. No podían entender a su padre. ¿Por qué? Porque muchos de ellos eran hijos de concubinas. Y a saber, si Jacob no amaba a Lea. Y entonces los hijos de Lea, sí, miraban, porque eso puede ser evidente. Y ver los otros de que es cierto, son hijos de Jacob, pero de una concubina. No sé si me debe entender. Entonces, todas estas cosas, ya cuando vemos todas estas cosas, ellos no podían entender de que Raquel era la mujer que él amó, del que se ha enamorado, y que José era el fruto de ese amor. Entonces, ¿por qué? Porque al final todos eran hijos de Israel. Todos tenían los mismos derechos. Jacob tenía en parte culpa de la actitud de sus hijos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en un principio
desde un principio, Dios instituyó de que el hombre solo tuviera una mujer. Y entonces vemos todos los problemas que eso trajo. El hecho de Abraham no le hizo caso a Dios, le hizo caso a su mujer y le dijo, toma aquí a esta mujer, a Agar. ¿Y dónde salió? Ismael. Hubo un problema. Vemos los casos de David, los casos de Salomón, etcétera. ¿Por qué? Porque ese no es el orden de Dios. El orden de Dios, al principio sí, pero al principio, ¿por qué? Porque había que llenar la tierra y hasta permitió que entre los hermanos se casaran. Cuando llega un momento en que ya había gente para poblar la tierra, no la que la tierra estaba llena, sino que ya había para poblar la tierra, entonces dijo, ya no es necesario, ya no se puede. Entonces, estas costumbres eran costumbres paganas, eran costumbres de la región. Bueno, entonces, pero no olvidemos que se tenía que cumplir un propósito, ¿sí? Y ese es el propósito de Dios. Ahora, vamos a ver características de la envidia. ¿Cómo hace que actuemos cuando hay envidia en nuestro corazón? El primer punto es que la envidia trae competencia. Y es bien duro eso. ¿Por qué? Porque había una competencia. La competencia nos lleva a competir y eso es a querer ganar. Muchas veces no nos importa si dejamos a alguien a un lado, si quitamos a alguien de un lado, si hacemos que el otro pierda. ¿Por qué? Porque esto es una competencia. Y en la competencia hay un ganador y hay un perdedor. Y, por ende, no nos gusta perder. Yo creo que a nadie. Entonces, ¿cuál era la primera competencia que había entre ellos? Bueno, que eran hijos de diferentes madres. Solo eso es un problema. Primero, estos días se daban duro porque eran hijos de diferente madre. Y ahora aparece un niño bonito contra ellos. Entonces, lógico, salió la envidia de ellos con respecto a mí nunca me ha dado una túnica. Conmigo no sale a pasear, conmigo no sale a comer, conmigo, etcétera. Y empezó la envidia en el corazón de ellos. Entonces, como decía hace un momento, ¿quién fue el culpable de todo esto? Jacob. Porque si ya era un error haber tomado a Lea, ¿qué tenía que estar haciendo Jacob tomando concubinas? Nada. Entonces, Dios únicamente permitió al principio para poblar la tierra. La bigamia y la poligamia eran costumbres de las naciones paganas. Entonces, para los hermanos de José, Jacob era injusto porque para ellos los amaba menos. Para ellos de seguro era como, bueno, a nosotros no nos viene a visitar, con nosotros, a saber, bueno, tendríamos que saber, pero la Biblia no lo dice, pero ¿cómo se habrá comportado Jacob cuando supo que Raquel estaba embarazada? ¿Cómo habrá celebrado Jacob el nacimiento de José? ¿Qué cosas le dio? Pero vemos también una diferencia. Aquí también la Biblia habla de que lo tuvo en la vejez. Entonces, normalmente, cuando se tiene el primer hijo, hay ciertas limitaciones. Que cuando se tiene ya el último, los tiempos cambian. ¿Sí? Los tiempos cambian. ¿Por qué? Porque el día que vaya tu hija a la universidad o el día que se gradúe, etcétera, tú vas a estar en una condición. Pero ya cuando tu hijo, el último, vaya y le toque a él, tú ya vas a estar en otra condición. Entonces, normalmente los más favorecidos son los menores.
Porque a los primeros son los que les toca pasar limitaciones, inexperiencia, etcétera. Entonces había un montón de cosas en las cuales probablemente Jacob había tenido hijos, pues sí, para dejar heredero, pues. Sí, y se equivocó. ¿Por qué? Porque no tuvo que haber tomado. ¿Qué también trae la envidia? Es rechazo. Cuando nosotros sentimos envidia, rechazamos a las personas. ¿Por qué? Porque no nos gusta aceptarlas. No las aceptamos. No las aceptamos, no las aceptamos y no nos llevamos bien. Pues en pocas palabras es, no nos llevamos bien. ¿Por qué? Porque la envidia llevó a sus hermanos a rechazarlo. Para ellos, José se había convertido en un rival. Bueno, desde el hecho de que desearon matarlo. Ya es otro grado de relación. Ya cuando ellos se llenaron de envidia y esa envidia los llevó a desear matar, ya para que uno desee matar a alguien, es porque de verdad algo fuerte ha hecho, algo fuerte nos han hecho. Pero, ¿y en ese caso qué había hecho José? Por eso yo empezaba diciendo, tal vez su imprudencia, porque después su padre también lo reprende, ¿verdad? ¿Qué? ¿Acaso tu madre y yo nos vamos a postrar delante de ti? Y era algo cierto. Era algo cierto, ¿por qué? Porque José llegó a estar por encima de ellos. Humanamente, sobre autoridad, él llegó a estar por encima de ellos. Para sus hermanos, José no podía ser parte de ellos. Para sus hermanos, José no era bienvenido. Para sus hermanos, José no estaba dentro de las reuniones. Sí, así es. Y muchas veces a nosotros nos van a hacer a un lado solo por el hecho de ser cristianos, solo por el hecho de ser diferentes. Ahora pregunto, ¿esto desmotivó a José? No. Sus hermanos lo menospreciaban, no por ser el menor. Muchas veces, si ya de por sí hay cierta rivalidad entre hermanos, entre el mayor y el menor, ¿sí? Porque a este lo consienten, a este le dan todo, a este no sé qué, a este... ¿Sí? Y muchas veces el menor también, porque se dan otros casos, ¿verdad? Que el que sea el menor o los del medio también, ven que al mayor se le da todo y que no sé qué y que no sé cuándo y etcétera, ¿verdad? La cosa es que el mayor ve que solo a los demás le dan y no le dan a él. El del medio ve que le dan al mayor y le dan al menor y a él no le dan. Y el que está abajo, los que están abajo, dicen, ve, solo a esto les dan, etcétera. Siempre hay cierta una rivalidad. Pero en este caso, José estaba excluido de todo lo que ellos hacían. Si ellos se reunían, a José no lo invitaban, no lo soportaban, no soportaban verlo. Si iban a salir, si iban a hacer algo, no lo andaban cargando, no era parte de ello. Para esto sí se habían unido. Lastimosamente sus hermanos para lo malo sí se habían unido, pero probablemente entre ellos también había una pugna de que quien manda, ves, y vos solo porque sos el mayor. Sí, llega un momento, ¿verdad? En que el que es el segundo para abajo le dice al mayor, mira, ¿y vos por qué crees que sos el mayor? Ya me querés mandar. No, vos ya no me podés mandar, ya no podés hacer nada, etcétera. Entonces vemos que entre ellos había una pugna. Ahora, para hacer mal a José, sí se unieron, sí confabularon, sí dijeron, ver qué hacemos con ellos. Probablemente cuando se dirigían hacia él, sus palabras no eran pacíficas, sus palabras de seguro fueron duras. Entonces estamos viendo el proceso en la vida de José. ¿Por qué? Porque José fue rechazado, desechado y vendido. Entonces, de seguro para José no tenían palabras dulces, palabras agradables, sino palabras duras. ¿Qué sucede cuando alguien, bueno, mejor dicho, qué sucede cuando uno de nuestros hermanos tenemos un problema?
No nos cuesta decirle qué tonto sos, ¿sí? O que es un pasmado, o que es un bruto. Ahora, ¿cómo habrán tratado a José? ¿Qué habrá, qué habrá tenido que soportar José de parte de sus hermanos? Y vemos que en ningún momento de la Biblia, vemos una actitud diferente a José. Porque después de todas estas cosas que estamos viendo, cuando su padre lo envía a buscar a sus hermanos, le hubiera dicho a José, pero padre, ellos me odian. Padre, ellos me tratan mal. Padre, ellos... Y no vemos un comportamiento de José en este caso, sino que al contrario, sí, va a estar bien, yo voy a ir a buscarlos. Voy a ir a ver qué, etcétera. Entonces, José vivió muchos desprecios y palabras duras desde que nació hasta que fue vendido. Todo el tiempo que formó parte de esta familia, José vivió probablemente en soledad. Sus hermanos no se llevaban con él. Y entonces podríamos por un momento detenernos, hacer un paréntesis dentro del tema y decimos, ¿pero qué había hecho José para que pasara todo esto? Pues, porque muchas veces nosotros estamos viviendo unas situaciones. Una cosa es que las situaciones sean consecuencias de nuestras malas decisiones, ¿sí? Yo creo que tenemos que tener la madurez de aceptar en un momento de que nuestras malas actitudes, nuestras malas decisiones nos tienen donde estamos ahora. Pero ¿y en este caso? En este caso, ¿cuál había sido el pecado de José? Nacer. ¿Cuál había sido el pecado de José? Que su padre lo amara. ¿Cuál había sido el pecado de José? De que le diera una túnica. No era problema de José. Entonces, José probablemente vivió muchos tiempos de soledad. Aún todas estas cosas, no vemos a un José amargado. No vemos a un José triste. No vemos a un José la palabra es, un José que renegaba. De seguro para José el estar con sus hermanos no era fácil, ya que siempre era objeto de burla o de menosprecio. Y ahí estaba, y ahí llegaba. Sus hermanos, al venderlo, sus hermanos al verlo, perdían la paz emocional como física. Quiere decir que era como nos dice, es que este me cayó en el hígado, ¿verdad? Bueno, creo que sí, porque más de alguna vez o alguien, nosotros hemos sentido algo así por alguien. Sí, nosotros estamos felices, compartiendo, hablando, y cuando aparece alguien es como que, y el comentario es, ya me amargaron la tarde, o me amargaron el día, o me amargaron el mes, o etcétera. ¿Por qué? Porque en algún momento nosotros hemos sentido esto, ¿sí? Hemos sentido esto. Si es un familiar, entonces estamos todos reunidos y no sé qué, y entonces venimos nosotros y decimos, no, ya nos queremos ir, etcétera, ya no queremos estar aquí. Entonces, la envidia hace que perdamos nuestra salud, tanto física como emocional. ¿Por qué? Porque veíamos que a qué punto llegaban los hermanos de José a comportarse, a enojarse enrojecidamente, a detestarlo. Entonces, José no tenía relación con sus hermanos. José no tenía amistad con sus hermanos. José no tenía compañerismo con sus hermanos. Y entonces eso me lleva a preguntar a mí, ¿qué había hecho José? Nada. ¿Qué estaba haciendo Dios en José? Y entonces, muchas veces no entendemos los planes o los propósitos de Dios, porque podemos pasar unas situaciones muy difíciles y queremos encontrarle siempre
tres pies al gato cuando tiene cuatro, ¿verdad? Ese es el dicho. Siempre le queremos hallar una razón, un porqué a las situaciones en nuestra vida. Ahora, el tercer punto, ¿de qué lo llevó la envidia a sus hermanos? Lo llevó a desecharlo. La envidia lo llevó a querer matarlo. Qué increíble, porque muchas veces nos hemos enojado, ¿verdad? Nos hemos discutido, hemos peleado con alguien, dicho un montón de cosas, pero ya el hecho de desear la muerte de alguien ya es que un corazón es diferente. Entonces significa que el corazón de estos estaba, pero endurecido. Duro, 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 duro. La envidia lo cegó de tal manera que a su propio hermano desearon matar. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, ¿por qué no fue fácil para ellos desear matarlo? Porque ya lo aborrecían. Desde que nació, desde que de seguro le compraron la mejor piñata, el mejor pastel, la mejor celebración, todo, ¿verdad? Y claro, uno se da cuenta, cuando uno ve un trato con respecto a otros, uno se da cuenta. Dice esto. Entonces, la envidia los cegó a ellos de tal manera que a su propio hermano desearon matar. Y ese es el problema de la envidia, cuando nos cega, cuando nos nubla la visión. Hay gente que dice, es que no sé qué hice. No sé en qué momento me comporté así. Y aquí vemos. Y vamos a Proverbios también. 6. Del 16 en adelante. Dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre sus hermanos. Si podemos dar cuenta, los hermanos de José cumplieron todo esto. Todo. Porque al venderlo es como que lo hayan matado. ¿Sí? Es como que... ¿Por qué? Porque a su padre le dijeron, murió. Pero no era cierto. Y dice, y si vemos, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Dice, los ojos altivos, ¿sí? Porque ¿cómo miraban sus hermanos a José? La lengua mentirosa, porque mintieron. Las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos. ¿Qué pensamientos no venían a su cabeza? Los pies presurosos para correr al mal. Cuando lo vieron, lo agarraron y lo metieron a la cisterna. El testigo falso que habla mentira. Mintieron con su padre. Y el que siembra discordia entre sus hermanos. ¿Qué cosas no habían hablado de José entre ellos?
¿Qué cosas no habrán inventado? ¿Por qué? Porque la envidia nos lleva a esto, a mentir. Nos lleva a mentir, a que algo no es cierto. Entonces, vemos que José fue desechado. Entonces, los celos llenó sus vidas de odio. ¿A quiénes? A los hermanos de José. A tal punto que lo aborrecieron. El deseo de ellos era deshacerse de José, no importando su muerte. Porque ya habían maquinado, matémoslo. Y entonces vino uno y que en el momento le entró remordimiento. No dice que lo salvó, porque ¿qué tuvo que haber hecho? Si alguien quería salvar a su hermano, ¿qué hubiera hecho? Agarrarlo y llevárselo. Y llevarlo donde su padre. Y decirles, no hombre, ustedes están locos, ¿cómo van a creer? No, entonces hagamos una cosa, metámoslo en la cisterna, va. No lo matemos nosotros para que la sangre no caiga sobre nosotros. Pero la acción ya era. Y ese es el problema. Y dice en primera de Juan que aquel que aborrece a su hermano ya es homicida, es como que lo haya matado. Esto no lo entendieron sus hermanos. Entonces, ahora que nosotros tenemos el conocimiento de la palabra, tenemos que entender de que la envidia, ¿sí? El tema no es la envidia, sino que el tema es lo que Dios hizo con José. Pero el punto aquí es que tenemos que librar nuestro corazón de la envidia. Aunque lo que no importa, llega un momento en que lastimosamente nos tiene que importar poco, hacernos a un lado y no pensar. ¿Por qué? Porque no podemos permitir que la envidia llegue a nuestros corazones. Entonces, no importando su muerte, era deshacerse de José. Y dijeron, bueno, la única forma que podemos hacer es matémoslo. Y nos inventamos una historia. Y los 10 se pusieron de acuerdo. Los 10 se pusieron de acuerdo. No les quedó otra cosa, porque todos tenían envidia de él. Entonces se pusieron de acuerdo. Para ellos no era su hermano, sino su enemigo. ¿Por qué? Porque le tenían un odio intenso a José. Para ellos no lo miraban como su hermano. De seguro, ¿cómo habrán? Me imagino que cuando vemos después la palabra, vemos que a Benjamín lo trataron diferente. Entonces, desde un profundo desprecio, ¿sí? Desde un profundo desprecio hasta el odio total. A José lo aborrecían, aborreciéndolo. Esto es una emoción con énfasis. Una cosa es que diga alguien, no, es que fulano está alegre. Entonces, tú sabes que fulano está alegre. Pero una cosa es que venga yo y diga, no, es que fulano está alegre. ¿Sí? Son dos situaciones muy diferentes. Entonces, la palabra en su traducción aclara o especifica, ya en los comentaristas, es que a José lo aborrecían aborreciéndolo. Era una emoción con énfasis, era todavía algo, lo desprecio despreciándolo, pues. Lo odio odiando, es decir, lo vengo a odiar, pero ya lo odiaba. Lo aborrezco, pero ya lo aborrecía. Desde antes que naciera ya no me agradaba. Sí, desde antes, no sé si ese punto es, desde antes que naciera ya me caía mal. Y ahora que ya me caía mal, y ahora que hablo, que dice las cosas, me cae más mal todavía. Amén. Entonces, vemos aquí lo que sus hermanos hicieron. Primero le tuvieron envidia. Y hemos visto esas características de la envidia, ¿verdad? La envidia los llevó a que tuvieran una competencia. Los llevó a rechazarlo. Y los llevó a desecharlo. Amén. ¿Por qué? Porque querían matarlo. Desde el momento que lo metieron en la cisterna, ya lo daban por muerto. Entonces ya lo daban por desechado. Y ahora viene el segundo punto, y es que es vendido. Dios permite que José no muera. Qué increíble. Lo libró de sus 10 hermanos, lo libró de la cisterna, lo libró de los madianitas, lo libró de la mujer de Potifar, lo libró de la cárcel.
vemos que en todas las etapas de su vida, José fue librado y llegó a ser el segundo después de Faraón. Entonces, Dios permite que José no muera. ¿Por qué? Porque había un propósito. Entonces, ¿por qué lo vendieron? Porque temieron que la sangre de José cayera sobre sus vidas. Y esto era una maldición. ¿Sí? Esto era una maldición. Israel como pueblo lo cometió varias veces. Y también lo vemos cuando pidieron crucificar al Señor Jesús. Por eso Pilato se lavó las manos. Porque para Pilatos era inocente. Y entonces dijo, ¿saben qué? ¿Ustedes lo quieren muerto? Sí, ok. A mí ese muerto no me lo van a cargar. Es decir, yo no voy a tomar una maldición. Entonces, lo que quiero decir es que tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la envidia nos puede llevar a tener una maldición sobre nuestras vidas. Entonces, viene Pilatos y se lava las manos ante todo. Le está diciendo, esta sangre no es mi culpa. Yo no lo condenaría, pero ustedes lo están pidiendo, entonces que caiga sobre ustedes. Y en una ocasión Israel dijo, sí, que la sangre, que la maldición caiga sobre nosotros y nuestros hijos. ¿Y qué tenían que ver sus hijos? Pero así es una maldición sobre nuestros hijos y sobre los hijos de nuestros hijos. Entonces ellos no desconocían que hacer violencia les traería graves consecuencias. Ellos estaban conscientes de eso. Hay ocasiones en las cuales la envidia nos puede cegar y hacer pedazos, no solo a nosotros, a un hogar, un matrimonio, la relación entre hijos, padres e hijos, o la relación entre hijos, la relación de nuestros trabajos, proyectos, futuros, anhelos, sueños, etcétera. ¿Cuánto valía para sus hermanos José? Valía lo que valía un esclavo. El esclavo no valía mucho. Era una forma más de humillarlo y de aborrecerlo. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil, porque volvemos a preguntar, ¿y qué había hecho José pues? ¿Por qué José estaba pagando esto cuando él no había hecho nada? Entregaron a José a sus enemigos, porque los madianitas eran sus enemigos. Y se lo vendieron a sus enemigos. No les importó a quién se lo estaban vendiendo. Lo que querían era, bueno, dice un dicho que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿verdad? Cuando se quiere matar a alguien, se quiere destruir a alguien, ¿sí? El enemigo, Madián, de mi enemigo, se volvió mi amigo y lo vendieron. Entregaron a José a sus enemigos, no les importó que los madianitas fueran sus enemigos, hicieron una relación con Madián. Llegaron a un acuerdo, un precio por José. Esta venta significaba la muerte de José en otras manos. Dicen que le dieron 20 piezas. Quiere decir que 2 para cada uno. No creo que haya sido fácil para ellos agarrar 2 monedas y después decir 2 monedas. Después, ¿verdad? Después cuando vieron 2 monedas. Y vemos en la palabra y nos enseña de que vivieron con eso. ¿Cuántos años no vivieron con eso? Entonces, esta venta significaba la muerte de José, pero en otras manos. Pero al final siempre caería la responsabilidad sobre sus hermanos, porque no hubieran sido juzgados los israelitas, iban a ser juzgados sus hermanos. Entonces, la envidia nos lleva a la mentira. Y volvamos otra vez a Primera de Juan,
4, versículo 20. Amén. Cuatro 20 dice: y si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Amén. Entonces, la envidia los llevó a la mentira. Entonces vemos este proceso, ¿verdad? De José, que fue rechazado, fue desechado y fue vendido. Pero qué difícil es. Yo creo que fue muy difícil para José el hecho de poder creer lo que sus propios hermanos estaban haciendo con él. Si toda su vida había sido un dolor, un sufrimiento, porque cuántas veces, a ver cuántos cocorrenos no le habían dado, a ver cuántas humillaciones, a ver cuántas veces no le habían gritado. ¿Qué habrá sentido José en la cisterna? Qué bendición que la cisterna estaba vacía. Pero, ¿qué habrá sentido José cuando iba preso? O cuando iba cuando iba como esclavo. José no sabía cuál era su futuro. El Señor sí. Pero ¿qué habrá sentido cuando llega a Egipto? Cuando es acusado, cuando es metido a la cárcel. Vemos un proceso en la vida de José y cualquiera le puede decir, ¿pero qué hizo? José llegó a estar solo, ya que para sus hermanos él no valía nada. Pero hay una diferencia. Dios estuvo con él siempre. Siempre, siempre, siempre. A José, sus hermanos no lo pudieron destruir por más que quisieron. No lo pudieron matar. Lo pudieron vender. Lo pudieron echar en una cisterna. Lo pudieron maltratar. Lo pudieron haber golpeado, le pudieron haber gritado, lo pudieron haber humillado. Pero Dios estaba con él. Por eso no pudieron destruirlo. Por esa razón no pudieron acabar con la vida de José. Entonces, aunque seamos rechazados, desechados o vendidos, los propósitos de Dios no van a cambiar. La cisterna fue el inicio del camino para José. Un camino difícil, duro, pero que tuvo un fin: el palacio. No tenga o no tengamos temor de nuestro alrededor, porque si Dios está con nosotros, la cisterna no nos va a matar, porque llegaremos a donde Dios nos quiera poner, donde nos quiera llevar. Entonces, ¿es necesario la cisterna? Sí, es necesario. ¿Es necesario pasar el desierto? Es necesario. ¿Por qué? Porque un día llegaremos a un palacio, y eso es lo importante en nuestras vidas. ¿Qué hubiera pasado si José hubiera renegado? No hubiera llegado, no hubiera salvado a su propia familia. Vemos que el corazón de José no se llenó de odio.
Porque si el corazón de José se hubiera llenado de odio, cuando ellos tuvieron necesidad, hubiera hecho con ellos como hubiera querido. Y entonces, hay muchas situaciones en las cuales vamos a pasar nosotros, que probablemente no entendamos. Y probablemente podamos hacer la pregunta, Señor, ¿qué he hecho? Y probablemente no hayamos hecho nada. Y decirle, Señor, pero ¿y esto es consecuencia de qué? Sí, estoy consciente, Señor, de que me he equivocado. Señor, estoy consciente de que he cometido muchos errores, pero de verdad, Señor, hoy sí. Sí, hoy no he sido yo. Como cuando alguien quebraba algo y decían fulano de una sola vez. No, y le podemos decir al Señor, Señor, hoy no he sido yo. Hoy no he hecho yo nada en contra de. Hoy, Señor, me he comportado. Señor, hoy he hecho, etcétera. Pero si recordamos en nuestros corazones que el Señor está con nosotros, ¿sí? Entonces, nada nos detendrá. Nada nos destruirá. Y un día llegaremos a nuestra meta. Entonces, que podamos siempre permanecer, que podamos siempre guardar nuestro corazón para el Señor. ¿Por qué? Porque aunque seamos desechados, vendidos, metidos en cisterna, etcétera, si Dios está con nosotros, llegaremos al final. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana. Señor, gracias porque cuántas situaciones en nuestras vidas no le hemos hallado sentido. Señor, cuántas situaciones en nuestras vidas nos hemos preguntado ¿por qué? Y no le hemos hallado respuesta. Lo único que te pedimos es, Señor, no te apartes de nosotros. Porque si tú estás con nosotros, llegaremos al final. Llegaremos al palacio. José, dentro de la cisterna, nunca se imaginó a dónde iba a llegar. José, cuando estaba siendo vendido por sus hermanos, nunca se imaginaba. Ni sus hermanos se imaginaron que cuando lo estaban vendiendo, un día ese joven, ese inmaduro, ese despreciado, un día los iba a salvar. Señor, que ninguna situación en nuestras vidas nos hagan retroceder. Que ninguna situación en nuestra vida nos hagan tener envidia, pero tampoco renegar, Señor. Sino que al contrario, que podamos cuidar nuestro corazón. Y aunque vengan las dificultades, aunque vengan las tormentas, aunque vengan, Señor, esos desiertos, esas cisternas, esas cárceles, cualquier cosa que se pueda presentar en nuestra vida, Señor, que podamos permanecer. Padre, gracias, porque tú eres grande y eres fiel para nuestras vidas. Gracias, Señor. Amén, Señor, y amén.